tomada. Bueno, para mí quería decirle que es una satisfacción presentar tanto a Enrique como a Jesús, por mi vinculación también un poco especial con la Escuela de Agrónomos, que por cierto está de celebración. Rosa, felicidades y enhorabuena. Y porque además creo que, descendiendo al terreno de los ejemplos, de lo que hemos hablado, representan, yo creo que lo mejor de una escuela que supone un referente, no solamente en la UCO, dentro de la UCO, sino nacionalmente, y un referente en saber hacer esa investigación y esa recuperación de fondos para la universidad. La carrera de agrónomo es una carrera muy compleja, con un recorrido muy amplio, tanto desde la fitotecnia, la infraestructura. Es una carrera a la que me siento personalmente vinculada y por eso digo que para mí es una satisfacción enorme presentar a Enrique, que además de nacido en Granada, que además de doctor ingeniero agrónomo es catedrático y que además ostenta el cargo de vicerrector de Innovación, Transferencia y Campos de Excelencia. El currículum de Enrique tendría que estar toda la mañana y vamos mal de tiempo, pero bueno, coordinador del área de agroindustria, miembro de la Comisión de Ordenación Académica, miembro de la Comisión de Docencia, miembro de la Unidad de Garantía de Calidad de Máster, investigación de todo tipo, responsable del grupo Entomología Agrícola, AGR 163, presidente de la Comisión Asesora de Innovación y Transferencia y sobre todo, y fundamental, coordinador del campus de excelencia, el CI A3. Jesús Gil Ribes, yo creo que si algo hay que reconocerle es que es el responsable del gran reto que supone Innolivar, que mejorará el sector olivarero a través de la compra pública innovadora y de nada más y nada menos que de 13 millones cofinanciados con fondos FEDER que nos vamos a beneficiar. Jesús también es doctor ingeniero agrónomo, es catedrático de Ingeniería Agroforestal, responsable del grupo AGR 126, director científico, entre otras cosas, de programas como este de Innolivar, director de 96 proyectos, contratos, convenios, director de 15 tesis doctorales, Premio Galileo 2016 a la transferencia de conocimiento. Fue responsable también de que en el 2015 se le diera el Premio Nacional de Innovación y Diseño a la modalidad de compra pública a la UCO. Y, insisto, si tuviera que hacer todos los méritos, hacer una mención a todos los méritos de ambos, estaríamos toda la mañana. Creo que ellos nos van a explicar cómo esto que ha hablado Ernesto es posible y cómo es posible descenderlo al terreno de, además, una ciudad como Córdoba, una universidad como nuestra UCO y una escuela como la Escuela de Ingeniería, y cómo se puede hacer y cómo puede ser un reto. Yo creo que Ernesto ha hablado de tenacidad, pues yo creo que si algo les caracteriza a ambos, yo creo que, tomando las palabras de Ernesto, la tenacidad. Así que, Enrique, la palabra es tuya. Muchas gracias, Magdalena. Bueno, buenos días, señoras, señores, señor presidente del Consejo Social, señores presidentes de los consejos sociales, autoridades académicas, secretaria, compañeros, miembros del Pleno del Consejo, autoridades políticas, en fin, compadezco aquí en esta sesión con gran responsabilidad porque justamente es una oportunidad única, ¿no?, para ahondar en lo que decía el señor presidente, en acercar la universidad a la sociedad, ¿no? Yo creo que este tipo de foros, esa es la principal función que tienen y por eso no quiero hacer demasiado uso de la palabra, pero sí que lo querría hacer de una forma optimista y sobre todo, valga mi presencia aquí, para poner absolutamente a disposición tanto del Consejo Social como de todo el tejido empresarial y social aquí presente el contacto con la Universidad de Córdoba. Con frecuencia se asiste a distintas jornadas, a distintos foros, donde siempre aparece como diagnóstico esa lejanía y uno cuando ostenta la responsabilidad que ostenta desde hace casi 4 años, a veces no termina de entender cómo con todos los medios de difusión, con todos los foros donde coincidimos, cómo sigue existiendo esa distancia. Es cierto que las jornadas de fundraising y mecenazgo, y a ello me referiré también, pero yo no puedo dejar de olvidar que lo importante para la Universidad de Córdoba, lo decía hoy el informe del Instituto de España de la Academia de España, lo importante es que su actividad científica al final repercuta en el tejido social y en el progreso de la sociedad, ¿no? Y me referiré también a todas las oportunidades que existen para la colaboración
privada con la universidad en distintos ámbitos. Conviene hacer un diagnóstico inicial muy sencillo. España ostenta actualmente una posición en términos científicos muy parecida a la que corresponde a su PIB. Décima posición en ciencia, en producción científica, creo que 13ª en PIB. Por tanto, en ese sentido estamos, yo creo, desde el punto de vista bien equilibrados. Sin embargo, y curiosamente, existe un paralelismo también muy importante entre la posición que ocupa España en PIB per cápita, que oscila entre la 27ª y la 30ª, y en innovación, que también está en esa posición. Eso quiere decir que hemos avanzado mucho en los últimos años en producción científica, pero que no se está haciendo con repercusión desde el punto de vista de la innovación, a tenor del dato del PIB per cápita. Por tanto, uno de los grandes retos, bien por la vía del fundraising y mecenazgo, o bien por otras muchas vías que yo creo que en algún sentido podrían incluirse también dentro del fundraising, es fundamental que iniciemos un camino común mediante lo que hoy vienen a denominarse asociaciones para la innovación, proyectos colectivos donde las universidades en general vayan unas veces liderando de la mano de las empresas y otras las empresas liderando de la mano de las universidades. Y yo, la verdad, es que sigo sin entender por qué, a pesar de que ya está habiendo experiencias positivas, no son aún mayores. Hombre, una de las razones fundamentales, sin lugar a dudas, es la estructura de nuestro tejido empresarial. No cabe la menor duda que la distancia entre la universidad y las grandes empresas pues no es muy larga, es una distancia corta. La distancia entre la universidad y las empresas de base tecnológica pues también es corta, pero la distancia entre la universidad y las pymes es una distancia larga, y muy en particular las micropymes. Si se considera que la estructura de nuestro tejido empresarial, corríjanme si me equivoco, nos lleva a más de un 98.5-99%, concretamente en Córdoba, de micropymes, nuestro reto es fantástico. Nuestro reto es fantástico, es acortar continuamente la distancia entre esas pymes y la universidad. Ese es el reto de todos. Veo aquí al presidente de la Confederación de Empresarios. Ese es el reto. Es un reto mutuo que tenemos que avanzar con ilusión para acortarlo. En la Universidad de Córdoba está dando una serie de pasos, creo, importantes. En primer lugar, y yo creo de forma pionera, en la Comisión de Innovación y Transferencia, que es la comisión que regula toda nuestra actividad en transferencia, actualmente hay 4 empresas en una comisión de Consejo de Gobierno. Ese es un primer guiño importante a querer recorrer ese camino juntos. Además, el Plan Galileo de Innovación y Transferencia, que se está ejecutando en su 4ª edición, incluye multitud de medidas para acercar la universidad a la empresa. Digamos que hoy día cuesta entender cómo cualquier empresa que quiere iniciar el camino de la innovación no tiene la oportunidad de mantener una entrevista o mantener una reunión con nuestra universidad para iniciar ese recorrido. Por tanto, en ese sentido, la primera parte que voy concluyendo es una llamada al contacto, a la proximidad, porque nuestros equipos especializados están, digamos, casi ávidos de poder ayudar a todo nuestro tejido social y empresarial a introducirse en distintas líneas de investigación e innovación. ¿Cómo puede hacerse? Pues miren ustedes, yo creo que hay que perder el miedo a la innovación, y hay una figura que al final, muchas de las posibles actuaciones que se llevan a cabo, hay una figura reguladora en la Ley Orgánica de Universidades, que es el convenio que regula la relación universidad-empresa, que se denomina el artículo 83. La manera más directa e inmediata de tener una relación con una universidad es a través de un artículo 83, que es una investigación dirigida, sin intermediación de ningún otro tipo de institución, ni nacional, ni regional, ni internacional. Una empresa detecta, o un grupo de empresas, o una asociación, o una confederación detecta una necesidad para innovar en todo el concepto del término innovación, sistemas, equipos, métodos, y en contacto directo con el investigador o grupo responsable, y si no lo conoce, con los responsables de transferencia de la universidad, que sí conocen toda la oferta tecnológica de que disponen, se puede establecer un artículo 83, un convenio sencillo de colaboración. Eso, además, se puede conseguir en menos de 3, 4 o 5 días. Por tanto, esa es una herramienta muy poderosa que en la actualidad
llevaría a lo que se denomina de forma sencilla investigación por encargo o innovación por encargo. A partir de ahí podemos subir a distintos niveles y les voy a hablar sucintamente de todo lo que se denominan en general como proyectos colaborativos. Proyectos colaborativos son aquellos en los que se establece un consorcio entre la universidad y empresas. Esta es una vía que yo les digo directa, no media ninguna otra institución, pero luego hay un buen número de proyectos colaborativos que son, o digamos, que son convocados por distintas instituciones en el ámbito regional, nacional e internacional. Y yo creo que de alguna forma todos ustedes han oído hablar de ello. Yo les voy a mencionar sin entrar en mucho detalle porque, insisto, yo creo que es el principal mensaje que quería traer hoy aquí a esta reunión tan importante para mí, debo decirlo, y es nuestra disponibilidad continua para profundizar en cualquiera de estos proyectos que yo les voy aquí a mencionar. Desde el punto de vista, vamos a ir subiendo, si les parece, desde lo local, volveré de nuevo a lo local posteriormente para terminar mi intervención. Desde el punto de vista autonómico, existen varias posibilidades de proyectos colaborativos. No voy a andar demasiado en sus diferencias. Las diferencias son, de alguna forma, el presupuesto total del consorcio, la manera en que la universidad, en que la empresa accede a la financiación, el porcentaje de la misma, el tipo de si es subvención o si es un préstamo blando. Hay matices de todas estas estrategias, pero básicamente a nivel regional, por ejemplo, la Corporación Tecnológica de Andalucía tiene convocatorias de proyectos colaborativos, es una institución importante en ese sentido que está reactivando su actividad después de esta etapa de crisis tan importante. Son proyectos de hasta 400.000 euros. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Local ha hecho unas convocatorias que son, desde mi punto de vista, las que más se ajustan al tan mencionado RIS3, que son realmente asociaciones para la innovación. Los grupos operativos son estructuras donde está la sociedad, el tejido empresarial, el tejido social y grupos de investigación, pero siempre liderados por el tejido empresarial, para abordar problemas concretos, problemas del territorio y donde yo creo que hay un gran camino por recorrer. Por cierto, en la resolución de los grupos operativos de la Junta de Andalucía, tanto los relativos al olivo como los de ámbito general en la agricultura, el conjunto del CIA3 y la Universidad de Córdoba han tenido unos resultados históricos porque son 14 proyectos por valor de 800.000 euros los que acaban de ser financiados con fondos FEADER. Luego la agencia IDEA, dentro de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, pues también tiene sus órdenes de incentivo a la innovación empresarial y el programa de apoyo al I+D+I empresarial, que yo creo que son conocidos y que, de nuevo, son programas dirigidos, como los anteriores, a las empresas, pero las empresas tienen que, en muchos casos, ir acompañadas por equipos de investigación y, al final, esa relación se ejecuta con un artículo 83. También hay diferencias dentro de los proyectos de la agencia IDEA en el nivel de desarrollo, ¿no? Es decir, proyectos más de innovación directa, inmediata, en la mejora del sistema, métodos, y proyectos que están un poquito más en el ámbito de la investigación, donde se puede ir a la innovación, ¿no? Me refiero en hacer un poquito de investigación aplicada, ¿no? Bien, desde el punto de vista nacional, también hay convocatorias muy importantes, sobre todo las que emanan del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, que ustedes conocen como CEDETI. Dentro del CEDETI hay proyectos de investigación y desarrollo, que son proyectos más pequeñitos, de hasta 500.000 euros. El programa FEDER Interconecta, que por cierto está abierto la convocatoria en estos días, que son para proyectos de un poquito más de envergadura, y luego el programa estratégico 100, que este año además se presentó en la Universidad de Córdoba, que son proyectos ya de más nivel, de 5 a 20 millones de euros. De nuevo son proyectos que van dirigidos al tejido empresarial, pero donde el tejido empresarial, pues bien porque es obligatorio o bien porque se mejora la valoración del proyecto, tiene que ir acompañado de grupos de investigación. Por tanto, es un camino de doble dirección y los grupos de investigación necesitan al tejido empresarial para tener acceso a estas convocatorias colaborativas. Y ese es nuestro gran reto.
que cuando los investigadores vayan a proyectos, lleven a empresas cuando eso sea obligatorio, y al revés, que las empresas que concurren a todas estas modalidades pues también tengan que llevar a nuestro grupo. Desde el punto de vista del ámbito nacional, también tenemos el programa InnoGlobal, que hace que se proyecten internacionalmente las empresas vía CEDETI y líneas directas a la innovación. También hay programas nacionales muy importantes que están relacionados con algo que mencionaba muy importante, señor presidente del Consejo Social de Vigo, que es la inclusión de doctores en el tejido empresarial. Aspecto fundamental, por ejemplo, promovido por el programa Torres Quevedo, un programa cofinanciado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para la incorporación a empresas de doctores. O el programa de doctorados industriales, cuyo objetivo no es la incorporación de doctores, sino que haya doctores que se hagan doctores en las empresas. También hay un programa muy importante nacional, que es el programa de los retos colaboración, en este caso donde tienen que estructurarse consorcios universidad-empresa. Y, por supuesto, en el ámbito europeo, el instrumento PYME, que es un ámbito donde en general no está yendo mal a España, donde son proyectos de hasta 15 millones de euros y donde de nuevo es necesaria la presencia de grupos de investigación. Por tanto, es un conjunto importante de proyectos, de estructuras, de convocatorias a disposición de nuestro tejido social y empresarial, y nuestro gran reto, por tanto, es ir de la mano, ir juntos. Por supuesto, en la universidad tenemos que intentar mejorar de alguna forma esa comunicación, ese contacto permanente a través del Consejo Social, a través de cualquier otra estructura que pueda. Nosotros, ya les digo, en la Comisión de Innovación hay empresas actualmente, y es un gran reto porque nos va mucho en el futuro, porque es una de las formas que hay para progresar, la innovación conjunta, las asociaciones para la innovación. Volviendo un poquito a la situación de la Universidad de Córdoba, como bien decía el presidente del Consejo Social, en la actualidad la estructura de captación de fondos, el 70%, sin contar con la compra pública innovadora, vienen del tejido social y empresarial, pero yo creo que hay todavía un gran camino a recorrer, porque yo creo que todo lo que suponga un avance de la sociedad en términos económicos y de innovación, si vamos conjuntos, obviamente, por definición, la universidad va a aumentar su capacidad de captación de recursos. Desde el punto de vista de la Universidad de Córdoba, también se está dando gran importancia, y voy terminando, Magdalena, se está dando gran importancia al fundraising, el mecenazgo. De hecho, en julio de 2017, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba aprobó un modelo de convenio de mecenazgo y colaboración empresarial, acompañado del modelo de actas de mecenazgo y donación, y este modelo es el que nos ha permitido alcanzar, no voy a profundizar demasiado en ese punto, pero luego intervendrá el profesor Jesús Gil, nos ha permitido avanzar en el desarrollo de la compra pública innovadora. Como bien decía Magdalena, son fondos FEDER, pero es cofinanciación. La compra pública innovadora tiene una estructura donde el 20% del proyecto debe ser cofinanciado por la universidad. Y eso es muy importante, porque sin esa cofinanciación es muy difícil abordar, porque son retos de gran importancia financiera. Entonces, el desarrollo de la compra pública en la Universidad de Córdoba se ha realizado hasta la fecha, han sido en total, si no me equivoco, 24 millones de euros en tres proyectos de compra pública. Se ha realizado gracias a la participación del tejido social, del tejido empresarial, en la forma de donación o en la forma de patrocinio. Ha habido experiencia en donación y experiencia en patrocinio. La compra pública innovadora, fíjense ustedes, después de todo lo que les he dicho, la compra pública innovadora, digamos que es de nuevo una colaboración público-privada, pero en este caso es sorprendente. En este caso, la universidad, consciente de que en sus laboratorios, de que en sus grupos de investigación se han desarrollado soluciones muy importantes para el progreso de la sociedad y que no llegan al mercado, digamos que lo que se hace es dirigir el mercado e intervenir para que sea el sector privado el que desarrolle esas tecnologías. Por tanto, en la compra pública lo que se hace simplemente es licitar el desarrollo de tecnologías que en general terminan con el diseño de un prototipo.
y para eso se financia a las empresas. Concretamente, en la situación actual, de cada 100 euros de compra pública, 70 tienen que ir a las empresas para el desarrollo de los prototipos. En esto, por supuesto, va ahora a profundizar, si no me equivoco, el profesor Jesús Gil. Bien, yo la verdad es que no sé si hay oportunidad luego para una intervención por parte de alguien. Insisto, vengo aquí con mucha responsabilidad y quiero que el mensaje fundamental sea de optimismo, aunque bueno, la situación siempre es mejorable, y de disponibilidad por parte de la universidad. Me acompaña también aquí el coordinador general de transferencia e innovación, gerente de Fundecor. Toda la estructura universitaria está a disposición del territorio y de la ciudad, y por eso estoy aquí, para dar fe de ello y también para intentar mejorarlo en la medida de lo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrector. Tiene ahora la palabra. Teníamos la previsión de acabar a las 11:15, así que procuraremos que la propina que haya que añadirle sea la mínima posible y pido la colaboración de los siguientes intervinientes. A continuación tiene la palabra, como digo, el profesor Jesús Gil. Bueno, buenos días. Yo, en primer lugar, pues quería agradecer al Consejo Social el haberme invitado a estar en este desayuno. Y bueno, y lo primero que tengo que hacer es disculpar a los representantes de las interprofesionales, porque la aceituna de mesa tenía hoy una reunión muy importante relacionada con el tema que tienen de los aranceles que tienen con Estados Unidos, no podían venir. La gerente de la interprofesional del aceite está recién operada y el representante de I+D+I estaba fuera y tampoco podía, o sea que ha sido imposible venir. Entonces, pues me hago disculparlos porque realmente yo, al menos, y creo que la universidad en general, tenemos una relación muy intensa con estas interprofesionales que están apoyando mucho la investigación de esta universidad. Yo tengo que decir que yo estoy aquí porque represento un grupo de investigación en el cual hay 5, 6 o 7 profesores y 10 o 12 personas más, es un grupo de tipo medio, no es ni pequeño ni grande, que daremos una gran trayectoria en esto. De hecho, en el año 2008 creo que fue, nos dieron el premio de transferencia del Consejo Social de la Universidad de Córdoba, o sea que no es una cosa nueva, nosotros tenemos una tradición. Y bueno, pues tengo que decir que yo me he puesto a repasar un poco, porque tiene muy poco tiempo, a repasar un poco nuestro historial, y lo que he visto que en los últimos 10 años pues hemos tenido 71 convenios, casi todos vía artículo 83, pues con empresas, con administraciones, en fin. Y luego hemos tenido también cerca de 30 proyectos competitivos, lo cual me he quedado un poco sorprendido. Pero bueno, la realidad es que nosotros hemos tenido, digamos, un punto de inflexión positivo cuando la mayoría de la universidad lo tenía negativo. Es decir, llega el año 2008, 2009, está la crisis económica, llegan los recortes, bueno, y realmente hay un recorte muy duro. ¿Y nosotros qué ocurre? Pues aproximadamente en esa fecha, en 2008 por ahí, venimos ya trabajando con empresas y con cooperativas y con federaciones de cooperativas. Pues entramos en contacto con una cosa que se llaman creo que eran los proyectos, me acuerdo del nombre, se me ha ido el nombre de la cabeza, la gente de conocimiento. Uno en Huelva para temas de recolección de cítricos y poco después uno aquí, primero un proyecto de la agencia IDEA a nivel local, a nivel de Andalucía, con una empresa de aquí, una empresa Noli, y otro de la gente de conocimiento ya respaldado por la Internacional del Aceite y con Citoliva. Y bueno, también entramos en contacto también en esa fecha, en 2008, con la Interprofesional de la Aceituna de Mesa, Interaceituna, pues porque realmente había unos problemas muy graves en temas relacionados con la mecanización y especialmente con la recolección. En aquella época yo, cuando empecé en esto, hice un estudio de los proyectos de investigación que había en el olivar y había 37 proyectos de investigación en el olivar en Andalucía. No había ni uno solo de mecanización. Cuando tú le preguntabas a un agricultor, decía, ¿cuál es el principal problema que tiene usted? Y te decía, la mecanización, la recolección. Había multitud de problemas, había proyectos de todo tipo, de regadío, de plagas, enfermedades, pero no había. Y esto obedece a cómo funciona nuestro sistema productivo, algo que ya ha dicho el vicerrector. Tenemos una disfunción entre nuestra capacidad científica y nuestra capacidad innovadora, pero es porque el sistema que tenemos lo potencia. A nosotros, como investigadores públicos,
prácticamente lo único que nos valoran es la producción científica. Por tanto, el que no se dedica exclusivamente a eso, pues está penalizado. Yo estoy penalizado, yo tengo menos sexenio de lo que debería tener. Y no solo yo, sino la inmensa mayoría de la gente que intenta hacer cosas parecidas. Entonces, esto mientras no se corrija, y hoy día la gente joven, los que están entrando a la universidad, se adaptan al sistema al 150%. No hacen nada que no les permita acreditarse, es que eso es, y eso es así. Y mientras eso no cambie, por mucho esfuerzo que se hagan, la situación no va a cambiar. Dicho esto, pues con esta intervención también entramos en otro tema que era crítico, y era el tema de la aplicación de fitosanitarios. Hay una preocupación en Europa muy grande con este tema, yo diría que incluso excesiva, más allá de lo razonable, pero es de hecho el famoso tema del glifosato. Pues el glifosato es un herbicida barato, eficiente, de pocos riesgos, no es que no tenga, todos tienen riesgos, pero pocos riesgos, y que además es una patente libre, que de hace muchísimos años, que lo fabrica un montón de empresas, y hay un acoso feroz, bueno, por una serie de razones que no puedo poner, pero realmente sí es verdad que hay un problema en este tema. Hay una directiva europea del 2009 sobre el uso sostenible, y todo eso al final llega a, pues, desde el tema de la inspección de los equipos hasta muchas cosas, y esto nos pilla en España pues totalmente con el pie cambiado, o sea, un tema que no se ocupa a nadie. Entonces, bueno, nosotros fuimos requeridos por la Junta de Andalucía en esa época para desarrollar todo el sistema de evaluación y los protocolos relacionados con este tema. Entonces eso nos metió en el mundo de los fitosanitarios desde el punto de vista de maquinaria, y también ha hecho que eso hagamos así. Bueno, pues nosotros cuando acabamos este proyecto de agente de conocimiento que hicimos con Citoliva y con la Interprofesional sobre desarrollar una máquina para recoger el olivar tradicional, una cosechadora que no existía, pues lo que hicimos fue trasladar una idea de los cítricos al olivar. Porque tuvimos que demostrar primero que eso era posible. El primer proyecto fue demostrar que se podía recoger con una cosechadora el olivar tradicional. Cuando lo demostramos, el sector nos siguió financiando. De hecho, este proyecto es una cosa muy curiosa, fue de 2011-12. Fue un proyecto de $500.000 de la Junta de Andalucía. El dinero lo anticipó la Interprofesional del Aceite, que lo ha cobrado en el 2017. Si no hubiera anticipado el dinero, todo lo que ha venido después no hubiera estado. Bueno, pues esto quiero decir la importancia a veces de tener un apoyo privado. Realmente el sector era consciente de estas necesidades y el sector apostó. Ya, como voy a hablar un poco, ¿no? Aunque no soy quien de cómo funcionan ellos intentan funcionar, y digo intentan porque no siempre lo consiguen, de que la financiación que hacen de investigación no sea, digamos, al 100% por ellos, sino que, aparte de que el tema les interese, y siempre les interesa normalmente investigaciones aplicadas, y no estar un proyecto tras otro, si ahora hago esto y ahora necesito hacer otro proyecto y ahora un tercer proyecto para llegar a una solución, es que, digamos, el grupo con el que contactan, a su vez, aporte financiación pública competitiva. Porque eso a ellos, de alguna manera, les garantiza de que, bueno, que tienen un mínimo reconocimiento. Digo que intentan, aunque no siempre lo consiguen. Pues bien, después de este proyecto, ellos nos financiaron con 200 y pico mil euros de contratos OTRI, uno para recolección de olivar tradicional y otro para recolección para fitosanitarios, para desarrollar un atomizador más eficiente. Y eso fue en el 2013, y en ese momento, no sé cómo esto llega al Ministerio, y el Ministerio es quien nos dice, el Ministerio de Economía y Competitividad, que por qué no transformamos eso en compra pública. Y eso fue lo que se hizo un convenio por pública, fue el Mercado Olivar. Este convenio lo que hizo fue el sector multiplicar casi por 4 su aportación, y se multiplicó el dinero por 16, pasamos de 200 y pico mil euros a casi 4 millones de euros. Entonces, bueno, esto fue, y esto se pudo hacer efectivamente porque el sector aportó 800.000 euros. En varias líneas de maquinaria, unas de recolección, otras de aplicación de fitosanitarios, que ellos consideraban que eran cosas que no se podían desarrollar. Tenemos un problema, y es que el sector de la maquinaria agrícola, en Andalucía tenemos, yo no sé cuántas, hubo un estudio de la Consejería en el año 96 o 97, cuando José Emilio Guerrero era secretario general de la Consejería, fue el que lo hizo, y había entonces 120 y tantas pequeñas fábricas de maquinaria por toda Andalucía. Ahora puede que quede alguna menos, pero estamos alrededor seguramente de 100 empresas. Aquí en Córdoba tenemos tranquilamente 12 o 15 como mínimo. O sea que,
¿Y qué pasa? Que suelen ser empresas pequeñas, microempresas. La más grande que tenemos aquí, la más grande de Andalucía, y después puede tener 70, 80 empleados. La mayoría están por debajo de 30, 40 y están alrededor de los 10, 20 empleados. Están en pueblos prácticamente todas. Y claro, son empresas que necesitan. Ahora hay un cambio tecnológico en la maquinaria, porque en la maquinaria han llegado las nuevas tecnologías, la electrónica, ha llegado la informática, ha llegado, bueno, todo eso, y realmente no se encuentran en condiciones de dar ese paso. Entonces, bueno, ellos necesitan un impulso, y entonces, bueno, pues nosotros con este sistema pues conseguimos lo que aquí se ha dicho. Conseguimos contratar a empresas para que desarrollaran soluciones en las cuales nos llevamos trabajando ya muchos años, y que muchas veces se quedaban, pues eso, en alguna patente que hacíamos o publicaciones, pero que no se quedaban nunca. Entonces, bueno, esto realmente para nosotros fue muy duro, porque realmente, y es muy duro, realmente el sistema es muy duro, pero nos permitió hacer cosas que realmente es lo que queríamos hacer. Y bueno, este proyecto primero tuvo relativo éxito, diría que bastante éxito, hasta el punto que el sector estuvo dispuesto a financiar un segundo convenio que triplicaba de largo a ese convenio y aportar más de 3 millones de euros, con lo cual han aportado en total 4 millones de euros, más o menos, y con eso se han generado 20 millones de euros. Se van a generar 20 millones de euros, lo cual es muy importante. Dentro, ahora en el convenio nuevo, van a ir 9 millones masivas, ¿no? Estamos hablando de 11 millones de euros, a contratación de empresas. Así que todo esto... Y claro, esto es muy bueno para las empresas, pero las empresas tienen que ser conscientes que no es solo participar en esto, hacer eso, sino que además eso tiene que llegar al mercado. De los prototipos del Mega Olivar, que creo que fueron 10 o 11, solo uno está ahora mismo en el mercado. Hay uno solo, que es de una empresa, Maña y Lozano de Valencia, que es un atomizador. Los demás, por diversas razones, porque el sector es muy conservador, pero pues yo tengo que decir una cosa, la innovación es tan importante en el olivar que el olivar intensivo apareció cuando aparecieron los vibradores. Al aparecer los vibradores se dieron cuenta, concretamente don José Humanes, que había que cambiar el olivar, porque había una máquina que no existía. Cuando a alguien se le ocurre aplicar las técnicas de la viña en espaldera al olivar, aparece el olivar superintensivo o en seto. Nosotros ahora estamos proponiendo el olivar en seto de gran tamaño, de ancho grande, porque hemos desarrollado máquinas sacudidores laterales que pueden recoger de un continuo olivos que no tienen que estar constreñidos a un túnel de vareo. Pero todo esto se ha podido hacer por una colaboración público-privada y porque había un sector que ha sido capaz de decir: estas son mis necesidades y estoy dispuesto a apoyar a gente que puede intentar resolverme estas necesidades. Es difícil trabajar con las empresas del ámbito de maquinaria porque ellas están muy acostumbradas a copiar. Cuando una empresa saca algo que va medio bien, automáticamente no tardan meses en que la empiezan a copiar descaradamente. A veces lo único que cambian es el color de la máquina. Esto es algo... Y también están acostumbradas o quieren recibir mucho y aportar poco. En la innovación, la empresa, aunque tenga ayudas públicas y sean fuertes, hay proyectos de estos que se han comentado aquí, Interconecta, que incluso pueden llegar a subvenciones del 50%, pero tienen que aportar. En los convenios de compra pública, aunque reciban mucho dinero, pero también tienen que aportar y tienen que soportar. Es que realmente las empresas tienen que ser conscientes que no pueden innovar, digamos, solamente a base de ayudas públicas, sino que tienen que aportar. Y eso es una cosa que muchas veces las empresas pequeñas no lo ven tan claro, pero su futuro está ahí. Y bueno, realmente... nosotros tenemos, y el rector lo ha dicho antes, si a las unidades corales le duplicaran el dinero en investigación, tendría dificultades en asumirlo. ¿Por qué? Por problemas burocráticos administrativos. No han creado un sistema de control de tal magnitud que es una auténtica locura. Es una auténtica... La ley de contratos nueva del Estado es realmente algo increíble. Porque es que cualquier cosa que es una tontería, es que, vamos, que nosotros vamos a hacer un ensayo al campo, se nos rompe una máquina, como tengamos que comprar una cosa un poco extraña, es que no podemos comprarla, es que paramos un ensayo que a lo mejor no se puede cambiar porque tiene una época muy determinada, porque nos va a ser imposible tener eso. Y bueno, y eso, yo creo que eso sí que es algo que resolver. Hay que resolver que hay que engrasar el sistema y que se facilite todo. Y que realmente los investigadores nos dediquemos a investigar. No nos dediquemos a estar dedicados al 90% en tareas de administración y gestión. Yo creo que y hay que cambiar el modelo de universidad. O sea, esta colaboración público-privada requiere una agilidad por parte de la universidad
que no se consigue a pesar de los esfuerzos que hace nuestra universidad. Porque, bueno, es cambiar mucho el modelo que tenemos y yo creo que esto se tensiona mucho. Un proyecto como el Innolivar de 13 millones de euros tensiona los servicios de la universidad, gestión económica, el tema de asesoría jurídica, el tema de contratación. Y claro, hay un día a día que estamos, en la universidad están todo el día apagando fuego. Yo soy consciente porque cada vez estoy más tiempo en el rectorado, aunque no quiera, pero no tengo más remedio. Y veo aquello y veo realmente, pero claro, yo llego y ¿qué hay de lo mío? Porque yo no puedo esperarme. Y no mire usted, que ahora no, y es que realmente eso, si no se resuelve eso, vamos a tener, y es más, no todo el dinero que hay en investigación se ejecuta, pero se ejecuta por dificultades también administrativas. O sea que si hay no sé cuántos miles de millones en España para investigación, muchos no se gastan, y no se gastan por problemas burocráticos, a todos los niveles, a niveles de ministerio, a niveles de administraciones autonómicas. En fin, yo no quiero un poco, pero que es que quiero decir. Y luego hay otra cosa que yo que no sé si me estoy extendiendo demasiado. Tenemos un sistema de valoración que impulsa mucho el que formemos grupos pequeñitos. Todo el mundo quiere ser investigador principal. Es muy difícil colaborar con otros grupos, colaborar con otros centros incluso, centros de una universidad con otros centros. Y es más, colaborar con otras universidades todavía más difícil. Porque en vez de pensar en una sinergia, se piensa más en competir y a ver si está hecho esto, yo también quiero hacerlo y quiero hacerlo mejor. Y ese tema, yo creo que esto no sé si es nuestro carácter, pero realmente, y ahí es así, yo creo que es así por desgracia. Y yo tengo que agradecer mucho a la cantidad de empresas que han confiado en nuestro grupo, sobre todo a las interprofesionales del aceite y de la aceituna de mesa, que llevamos muchos años financiándonos. Y decir que hay una cosa que se olvida muchas veces y son las ayudas fiscales. Una empresa que participa en una investigación y cuando además va con los centros públicos de investigación, no tiene que demostrarle ya prácticamente a Hacienda que es investigación, pueden desgravar hasta un 45%. Es una empresa que recibe un 30, un 40, un 50 de subvención o un 20 más, préstamos tal, y encima pueda desgravar un 45%, que no se está aprovechando, y especialmente en Andalucía, que no se está aprovechando esa posibilidad en Andalucía, es otra forma de financiación indirecta. Entonces, es difícil, precisamente porque tenemos en Córdoba, por desgracia, un tejido industrial raquítico. Y nuestra agricultura tiene un tejido industrial raquítico. Hay otra cosa que yo me he encontrado, y es que desde el punto de vista de la recolección y la mecanización de los cultivos, en Andalucía no es que se opusieran a ella oficialmente, pero luego no la facilitaban. Por una mentalidad de que efectivamente eso conduce a menos mano de obra en el campo. Pero la solución de Andalucía no es que haya mucha mano de obra en el campo, porque eso no va a mantener en su desarrollo permanente, sino que industrialicemos el campo y la sociedad. Tenemos el 25% de Producto Interior, de producción agraria, y menos del 10% de la industria agraria. Ahí es donde está el problema. En Cataluña le pasa exactamente al revés. Tiene 3 veces menos producto agrario que Andalucía y tiene 3 veces más industria. Ese es el problema y ese es el reto, y ese reto se puede, creo yo, una de las formas es que efectivamente que nuestras empresas, no solo de productos de transformación, almazaras, bodegas, sino lo que es todo el sector que está alrededor de la agricultura, de fábricas de maquinaria, fábricas de fertilizantes, y todo esto, pues realmente esté donde tiene que estar, que es donde está la producción. Nosotros importamos prácticamente todos los abonos de fuera, no los producimos aquí. La maquinaria en muchísimo porcentaje también. Y eso, evidentemente, yo creo que esto es una cosa que esa colaboración que podemos tener, y yo creo que existe la capacidad, no solo en la Universidad de Córdoba, sino en otras universidades andaluzas y en organismos como el IFAP, etcétera, de conseguir que esto pueda ir cambiando, y tiene que ser también que nuestra administración autonómica se dé cuenta de esto y apoye esto. Nos podemos gastar miles de millones en montar un polígono aeronáutico, pero no se gastan cientos de millones en potenciar nuestra agricultura, que es un sector competitivo por sí mismo. Bueno, no sé si no quiero, y sobre todo una cosa final, que todo esto, sobre todo este tipo de ayudas tan dirigidas a la innovación, tienen que llegar hasta el mercado. Cuando colaboramos con empresas, tienen que llegar hasta el mercado y tiene al final eso transformarse en un producto que se venda. Y eso es también otra dificultad importante. Aunque lleguemos y hemos llegado a prototipos relativamente muy interesantes, lo tradicional que es el agricultor, lo que le cuesta los cambios, lo que le cuesta la innovación,
pues eso, ahí haría falta otra ayuda, haría otra falta para dar el último paso, o sea, digamos, de los prototipos, de los desarrollos, ahí, aunque eso es difícil, pero tenía que haber otra ayuda, de alguna manera ayudar a las empresas que den ese salto último. Una vez que ya han colaborado, una vez que han desarrollado algo, el paso para poder ponerlo en el mercado, porque es muy difícil. El ejemplo del olivar en seto de alta densidad, pues ha tardado 15 años en que la gente lo acepte. Empezó a finales de los años 90. Y ha estado en hibernación durante 12 o 15 años y ya en los últimos 3 o 4 años, a través de haberlo visto, es cuando los agricultores ya lo están asumiendo y se está potenciando mucho. Y es por esa dificultad de asumir lo nuevo. Y yo creo que eso obligará también a que haya algún tipo de ayuda para cuando aparece, por ejemplo, una máquina nueva, totalmente diferente a lo que ellos están acostumbrados, es que no la aceptan. Además, esa máquina les cuesta un 30% más, por ejemplo. Pues ahí tiene que haber algo que permita que eso realmente se pueda llegar pueda llegar realmente al mercado y al sector. Bueno, pues nada más. Perdonen ustedes si me he extendido.